Bienvenido a Audiolibros del Saber, el espacio donde la sabiduría de los grandes maestros se convierte en tu mayor ventaja estratégica. Trabajo duro es un error. Introducción. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír invita a una pausa necesaria en medio del ruido de la productividad moderna. No se trata de un discurso para validar el cansancio, sino de una invitación a cuestionar los cimientos de nuestra propia estructura mental. A menudo se nos ha condicionado para creer que el valor personal es directamente proporcional a la fatiga acumulada al final del día. Es una narrativa profundamente arraigada, una que nos dice que el sudor es la única moneda legítima del éxito. Sin embargo, si nos detenemos a observar con honestidad, veremos que muchas vidas se consumen en un esfuerzo lineal que nunca logra romper las cadenas de la escasez. La mayoría de las personas operan bajo un software mental que prioriza la actividad sobre la estrategia. Es una herencia de la era industrial que premia al engranaje que más gira, sin preguntar si ese giro está construyendo un imperio o simplemente desgastando la máquina. John D. Rockefeller comprendió esto desde su juventud. Él no buscaba ser el trabajador más incansable, sino el arquitecto más lúcido. Comprendió que el esfuerzo físico tiene un techo infranqueable, mientras que el diseño de sistemas y el uso inteligente del apalancamiento no conocen límites. En los próximos 60 minutos vamos a demoler la idea romántica del trabajo para reconstruir una visión basada en la eficiencia y la serenidad. Vamos a explorar las cartas y los principios de un hombre que dominó el silencio y la previsión para convertir el caos del mercado en una estructura de orden absoluto. No se trata de trabajar menos por pereza, sino de pensar más por responsabilidad hacia nuestro propio potencial. Si estás dispuesto a considerar que el agotamiento no es un trofeo, sino a menudo un síntoma de una estrategia incompleta, entonces estas lecciones te pertenecen. El mundo no recompensa el cansancio por sí mismo. Recompensa los resultados que un sistema bien diseñado es capaz de sostener en el tiempo. Bienvenido a una nueva forma de entender la creación de valor. Empecemos. Capítulo 1. La libreta A y la auditoría de la intención. Para John D. Rockefeller, la riqueza no era un evento fortuito ni el resultado de un golpe de suerte, sino la consecuencia de una precisión matemática aplicada a la conducta diaria con una disciplina casi religiosa. Todo comenzó en su adolescencia con un pequeño cuaderno de tapas de cuero que él llamó su libreta A. En este registro, el joven Rockefeller no solo anotaba sus ingresos y sus gastos mínimos, sino que realizaba, de manera subyacente, un inventario de su propia intención vital. La mayoría de las personas atraviesa la vida con una vaga idea de hacia dónde se dirige su capital y su tiempo, permitiendo que la inercia del día a día dicte su destino. Pero el estratega comprende que lo que no se mide no se puede gobernar. Esta libreta no era un ejercicio de tacañería, como muchos de sus críticos sugirieron más tarde, sino un ejercicio de respeto profundo por la energía. Rockefeller entendía que cada centavo era una unidad de poder potencial, un pequeño soldado que podía ser enviado a trabajar o que podía ser desperdiciado en la intrascendencia. Al registrar cada movimiento financiero, por pequeño que fuera, eliminaba de raíz el factor del azar. La reflexión que este capítulo nos invita a hacernos es la siguiente. ¿Cuántas de nuestras acciones diarias son fugas de energía que permitimos simplemente por no tener el valor de observarlas con detenimiento? El primer paso hacia la maestría no es, como se cree comúnmente, ganar más, sino desarrollar la capacidad de dejar de perder por descuido o falta de atención. La auditoría de la intención nos obliga a mirar el porqué detrás de cada esfuerzo y cada moneda que sale de nuestras manos. Rockefeller solía decir que prefería una mente clara y en paz a un cuerpo exhausto por el movimiento sin propósito. En su libreta, los números hablaban una verdad que las emociones a menudo intentan ocultar o suavizar. La mayoría de los esfuerzos humanos son ruidosos, agotadores, pero trágicamente ineficientes. Él no buscaba la validación social de estar ocupado,
buscaba la señal clara en medio del ruido ensordecedor del mercado. Al auditar su vida con esta frialdad quirúrgica, lograba separar lo que era simplemente cumplir con una labor de lo que era construir una estructura de libertad duradera. Imagínese por un momento el peso que tiene la honestidad radical. Al final de cada día, Rockefeller se enfrentaba a su libreta A. Si había gastado en algo innecesario, lo veía allí, escrito, sin excusas. Si había invertido en algo que prometía un retorno, también estaba allí. Este nivel de autoobservación genera una transformación psicológica. Dejas de ser una víctima de las circunstancias económicas para convertirte en el director de tu propia economía. La mayoría de las personas evitan este nivel de detalle porque temen lo que verán. Temen descubrir que su cansancio no es fruto de la ambición, sino de la mala gestión. Sin embargo, para el estratega, ese descubrimiento es la llave que abre la puerta del imperio. Este capítulo nos invita a iniciar nuestra propia libreta A, que no tiene por qué ser un objeto físico, sino una disposición mental de consciencia constante. Debemos preguntarnos, con la misma severidad con la que Rockefeller auditaba sus refinerías, si nuestras horas están siendo invertidas en actividades que tienen el potencial de escalar, de crecer por sí mismas, o si simplemente estamos alimentando una rutina de mantenimiento que nos mantiene en el mismo lugar año tras año. La riqueza comienza con la capacidad de decir no a las distracciones que consumen nuestros recursos invisibles. La disciplina del centavo y del minuto es el entrenamiento básico para la disciplina de los millones y de las décadas. La verdadera revelación de la libreta A es que el orden externo es un reflejo del orden interno. Rockefeller no controlaba el mercado del petróleo porque fuera un hombre poderoso. Era un hombre poderoso porque había aprendido a controlar cada impulso impulsivo de su propio carácter a través de la métrica y la observación. Quien es capaz de dominar el pequeño detalle, eventualmente desarrolla la visión necesaria para dominar la estructura completa de su destino. Antes de buscar el próximo gran negocio o la próxima gran oportunidad, el estratega se sienta en silencio, abre su libreta y se pregunta: ¿estoy siendo un buen administrador de lo que ya poseo? En esa respuesta se encuentra la semilla de toda la abundancia que está por venir. Capítulo 2. La falacia de la operatividad. Existe un error de percepción profundamente arraigado en la cultura moderna que John D. Rockefeller identificó y rechazó con una frialdad absoluta. La creencia de que estar ocupado es sinónimo de ser productivo. Para la mayoría de las personas, ver a alguien sentado en silencio, mirando por una ventana durante horas, es la imagen misma de la inactividad, o peor aún, de la pereza. Sin embargo, para el arquitecto de la Standard Oil, ese estado de quietud aparente era en realidad el momento de mayor actividad estratégica de su jornada. Rockefeller comprendió que la operatividad constante, el movimiento incesante de las manos, el flujo interminable de reuniones y la urgencia por responder a cada estímulo externo, es a menudo una máscara que oculta una peligrosa falta de dirección. La falacia de la operatividad sugiere que si estamos haciendo algo, estamos avanzando. Pero el estratega se hace una pregunta mucho más incómoda. ¿Estoy moviendo la aguja o simplemente estoy agitando el aire? Rockefeller solía decir que una de las mayores tragedias del hombre de negocios es que pasa tanto tiempo trabajando que no tiene tiempo para ganar dinero. Esta frase, que suena contradictoria para el oído no entrenado, encierra el núcleo de su filosofía de eficiencia. El trabajo operativo es lineal y consume el activo más preciado que poseemos, nuestra energía mental. Cuando nos sumergimos en la operatividad ciega, perdemos la capacidad de ver el panorama completo, nos convertimos en soldados que luchan valientemente en una trinchera, pero que han olvidado por completo la estrategia general de la guerra. El silencio de Rockefeller era legendario, y para muchos de sus rivales, profundamente inquietante. En las juntas de consejo, a menudo permanecía callado, escuchando cada palabra, observando cada gesto, mientras los demás se apresuraban a hablar para demostrar su importancia o su conocimiento. Él entendía
que el habla es a menudo una fuga de información y energía, mientras que el silencio es una herramienta de diagnóstico. Al no intervenir de inmediato, permitía que los problemas se revelaran por sí solos y que las debilidades de los demás quedaran expuestas. Este monopolio de la calma le permitía actuar solo cuando era estrictamente necesario, y siempre con una fuerza devastadora, porque sus decisiones no nacían de la reacción, sino de una observación prolongada y reflexiva. Debemos reflexionar sobre nuestra propia rutina. ¿Cuántas veces buscamos refugio en el hacer para evitar el trabajo mucho más difícil de pensar? Es mucho más sencillo responder 50 correos electrónicos que sentarse en soledad a diseñar un sistema que haga que esos correos dejen de ser necesarios. La operatividad es adictiva porque nos otorga una falsa sensación de logro. Nos vamos a casa cansados y, por lo tanto, creemos que hemos sido valiosos. Pero Rockefeller no buscaba el cansancio, buscaba el resultado. Él diseñó su vida para que su presencia física fuera cada vez menos requerida, permitiendo que su mente se elevara por encima de los detalles cotidianos para enfocarse en la estructura del futuro. La verdadera productividad, según los principios de eficiencia de Rockefeller, nace de la capacidad de detener la máquina para evaluar su diseño. Si una pieza de la maquinaria está funcionando mal, el operario intenta arreglarla mientras sigue girando. El estratega detiene la producción, analiza la falla de diseño y rediseña la pieza para que nunca más vuelva a fallar. Esta es la diferencia entre la gestión de crisis y la ingeniería de la inevitabilidad. Mientras la mayoría de las personas se enorgullecen de su capacidad para apagar fuegos, el estratega se enfoca en construir una estructura donde el fuego no pueda iniciarse. El tiempo que Rockefeller pasaba mirando por la ventana era el tiempo en el que rediseñaba su imperio para eliminar la fricción, el error y el desperdicio. Para escapar de la falacia de la operatividad, es necesario cultivar lo que podríamos llamar el espacio sagrado del pensamiento. Rockefeller no permitía que las urgencias de otros dictaran su agenda. Él comprendía que si permites que el mundo exterior interrumpa tu flujo de pensamiento, has entregado el control de tu destino. Su capacidad para aislarse mentalmente, incluso en medio de las batallas legales y comerciales más feroces, fue lo que le permitió mantener una visión de largo alcance mientras sus competidores se ahogaban en los detalles del presente. El estratega sabe que la claridad es una ventaja competitiva mucho más poderosa que la velocidad bruta. Este capítulo nos desafía a reevaluar nuestra relación con el silencio. ¿Puedes permitirte 10 minutos de quietud absoluta sin sentir la culpa de no estar haciendo nada? Si la respuesta es no, entonces eres un rehén de la operatividad. Rockefeller nos enseña que el poder real emana de la pausa. En ese espacio de no acción es donde se gestan las ideas que mueven mercados y se toman las decisiones que alteran el curso de las décadas. La próxima vez que te sientas abrumado por la lista de tareas pendientes, recuerda al hombre que construyó el imperio más grande del mundo, no corriendo más rápido que los demás, sino sentándose a pensar mientras los demás corrían en círculos. La eficiencia no es hacer más cosas, es hacer que las cosas correctas ocurran con el mínimo esfuerzo posible, y eso solo se logra cuando el cerebro toma el mando sobre las manos. Capítulo 3. Ingeniería de la inevitabilidad. La mayoría de las personas consideran que el éxito es un evento que ocurre, una especie de relámpago de fortuna que golpea a quienes están en el lugar adecuado en el momento justo. Sin embargo, para John D. Rockefeller, el éxito no era algo que se esperaba, sino algo que se fabricaba mediante la eliminación sistemática de la incertidumbre. Él no buscaba tener suerte en el negocio del petróleo. Buscaba construir una estructura donde la ganancia fuera una consecuencia física e inevitable de la operación. A este concepto lo llamaremos la ingeniería de la inevitabilidad. Es la transición del artesano que confía en su talento personal, al ingeniero que confía en la arquitectura de su sistema. El ejemplo más emblemático de esta mentalidad se encuentra en la famosa anécdota de las 39 gotas de soldadura.
Rockefeller estaba observando el proceso de sellado de las latas de queroseno en una de sus refinerías y preguntó cuántas gotas de soldadura se utilizaban para sellar cada unidad. La respuesta fue 40 gotas. En lugar de aceptar esto como un estándar inamovible, Rockefeller pidió que se probara con 38 gotas. El resultado fue que algunas latas presentaban fugas. Entonces ordenó probar con 39. El sellado fue perfecto. A simple vista, el ahorro de una sola gota de soldadura parece una nimiedad indigna de la atención del hombre más rico del mundo. Pero Rockefeller no veía una gota. Veía la escala. En una operación que producía millones de latas, esa gota se traducía en una fortuna que se generaba automáticamente, sin necesidad de negociar, sin necesidad de trabajar más duro y sin depender de las fluctuaciones del mercado. Esa gota ahorrada era beneficio puro, extraída directamente de la ineficiencia. La ingeniería de la inevitabilidad nos enseña que la verdadera riqueza no nace de grandes gestos heroicos, sino de la optimización obsesiva de los pequeños procesos que se repiten indefinidamente. El empleado promedio se enfoca en terminar la tarea del día. El estratega se enfoca en rediseñar la tarea para que consuma menos recursos cada vez que se ejecute. Para aplicar esto en la vida moderna, debemos preguntarnos, ¿cuáles son las gotas de soldadura en nuestra propia estructura? ¿Qué procesos repetitivos estamos realizando con un 2% de desperdicio que, multiplicado por años de ejecución, nos están costando un imperio? El desperdicio es la fricción que impide que la máquina de la riqueza alcance su velocidad máxima. Rockefeller aplicó esta ingeniería a toda la cadena de valor de Standard Oil. No se conformaba con comprar barriles de madera. Construyó sus propias fábricas de barriles, compró sus propios bosques para obtener la madera y diseñó sus propios secaderos para que la madera pesara menos al ser transportada, ahorrando así en fletes. Cada paso era una reducción de la fricción. Mientras sus competidores estaban a merced de los proveedores y de los precios externos, Rockefeller estaba integrando verticalmente su sistema para que el beneficio se quedara dentro de sus muros. Él no competía contra los demás. Él diseñaba un entorno donde la competencia fuera físicamente imposible debido a su eficiencia superior. Esta mentalidad requiere una mirada que atraviese la superficie de las cosas. La mayoría de las personas ven un objeto. El ingeniero de la inevitabilidad ve un proceso y un costo. Rockefeller entendía que si lograba ser un 10% más eficiente que cualquier otro hombre en la Tierra, el mercado terminaría, tarde o temprano, en sus manos por puro peso gravitatorio. La eficiencia no es una virtud moral, es una ventaja competitiva mecánica. Si tu sistema es más eficiente que el de tu vecino, tú sobrevivirás a las crisis que a él lo destruirán. La inevitabilidad nace de estar mejor posicionado para resistir la presión del entorno. Llevar esta ingeniería a la vida personal implica dejar de ver el éxito como una meta y empezar a verlo como un producto derivado de un sistema de alta fidelidad. Si configuras tus hábitos, tus finanzas y tus relaciones con la precisión de las 39 gotas, no tendrás que esforzarte por ser rico. La riqueza se acumulará como consecuencia natural de tu configuración. El esfuerzo se desplaza de la ejecución diaria al diseño del sistema. Es el paso de ser el operario que suda frente a la máquina, a ser el diseñador que observa el panel de control. Rockefeller rara vez sudaba, pero su mente nunca dejaba de buscar esa gota de desperdicio que, una vez eliminada, cambiaría la historia de la industria. La resistencia que muchas personas sienten ante este enfoque es que parece frío o carente de pasión. Pero para Rockefeller no había nada más apasionante que la perfección del orden. Él veía belleza en una columna de números que cuadraba perfectamente y en una refinería que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. La Engineering of Inevitability es, en última instancia, un acto de libertad. Al eliminar el azar y la ineficiencia, dejas de ser un esclavo de las circunstancias. Ya no tienes que rezar para que el mercado suba o para que el jefe te dé un aumento. Tú has construido una realidad donde el flujo de valor se dirige hacia ti, porque has eliminado todos los obstáculos en su camino. Este capítulo
es un desafío a tu tolerancia con el desperdicio. Te obliga a observar tus procesos diarios con una lupa y a preguntarte, ¿dónde está la gota número 40? La maestría no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinariamente eficiente. Cuando logras que cada pieza de tu vida encaje con esa precisión quirúrgica, el resultado deja de ser una incógnita para convertirse en una certeza matemática. Rockefeller no fue el hombre más rico del mundo porque fuera el más ambicioso, sino porque fue el mejor ingeniero de su propia realidad. Capítulo 4. El monopolio de la calma. En el mundo de los negocios y en la vida misma, existe una moneda de cambio que es mucho más valiosa que el oro, pero infinitamente más difícil de acuñar: la estabilidad emocional. John D. Rockefeller no solo construyó un monopolio sobre el petróleo, construyó un monopolio sobre su propia calma. Mientras sus competidores se dejaban llevar por la euforia de las ganancias o el pánico de las pérdidas, él permanecía inmutable, como una roca en medio de un océano embravecido. Esta capacidad de mantener una temperatura interna constante, independientemente del clima externo, fue lo que le permitió tomar decisiones frías y precisas cuando todos los demás estaban cegados por la emoción. El monopolio de la calma no es una ausencia de sentimientos, sino una maestría sobre ellos. Rockefeller entendía que la emoción es el enemigo del juicio. Cuando una persona se enoja, se vuelve predecible. Cuando se asusta, se vuelve manipulable. Por lo tanto, él entrenó su carácter para ser un observador silencioso de sus propios impulsos. Se cuenta que, en momentos de máxima tensión, cuando Standard Oil era atacada en la prensa o en los tribunales, Rockefeller mantenía un tono de voz bajo y pausado, casi susurrante. No lo hacía por timidez, sino por estrategia. Sabía que quien grita ha perdido el control del argumento, y quien guarda silencio obliga a los demás a revelar sus cartas por puro nerviosismo. Reflexionemos sobre cuánta energía desperdicia la mayoría de las personas intentando ganar discusiones, validar su importancia o reaccionar a las ofensas de otros. Para Rockefeller, esto era un desperdicio inaceptable de recursos mentales. Él no permitía que el comportamiento de un tercero dictara su estado de ánimo. Si alguien le faltaba al respeto o intentaba provocarlo, su respuesta no era la ira, sino el análisis. Se preguntaba, ¿qué información me está dando esta persona sobre su propia debilidad a través de su falta de control? El estratega no se ofende, el estratega diagnostica. Esta calma era especialmente evidente en sus negociaciones. Rockefeller dominaba el arte de la escucha activa y el silencio prolongado. Podía sentarse en una junta y no decir una sola palabra durante una hora, simplemente dejando que sus interlocutores hablaran hasta que se quedaran sin argumentos o revelaran sus verdaderas intenciones por la incomodidad de la quietud. Él entendía que en el silencio reside la autoridad. El hombre que tiene que hablar constantemente para llenar el vacío está revelando su inseguridad. El hombre que puede sostener el silencio demuestra que posee la verdad y la paciencia necesarias para esperar el momento oportuno de actuar. La calma de Rockefeller también se extendía a su visión del mercado. Cuando el pánico financiero golpeaba a la nación y los precios de las acciones se desplomaban, él no se unía al lamento colectivo. Mientras otros veían el fin del mundo, él veía una oportunidad de reorganización. En sus cartas, a menudo mencionaba que las crisis son simplemente periodos donde la riqueza cambia de manos desde los impacientes y emocionales hacia los pacientes y disciplinados. Su estabilidad emocional le permitía comprar cuando todos vendían y expandirse cuando todos se contraían. Él no jugaba al ritmo del mercado. Él obligaba al mercado a bailar al ritmo de su propia serenidad. Para cultivar este monopolio de la calma en nuestra propia vida, debemos empezar por desmantelar la idea de que la reacción inmediata es una señal de fuerza. En realidad, la reacción es un síntoma de esclavitud. Significa que alguien más tiene el control remoto de tus emociones. El verdadero poder es la capacidad de interponer un espacio de pensamiento entre el estímulo y la respuesta.
Rockefeller utilizaba este espacio para filtrar la información útil de la distracción emocional. No importaba cuán grave fuera la noticia, su primera acción siempre era el análisis silencioso. Solo después de que la emoción se había disipado, procedía a ejecutar su plan. Esta maestría emocional también se reflejaba en su capacidad para perdonar, no por una cuestión moral, sino por pura eficiencia. Rockefeller no guardaba rencores, porque el rencor es una carga pesada que consume memoria mental. Si un competidor que había intentado destruirlo podía ahora serle útil en una nueva alianza, lo recibía sin reproches. Él no buscaba venganza, buscaba resultados. El ego busca justicia emocional. El estratega busca la optimización de los activos. Al eliminar el resentimiento de su ecuación, Rockefeller se volvió invulnerable a las manipulaciones sentimentales que hunden a tantos otros. Hombres poderosos. El monopolio de la calma es, en última instancia, una forma de libertad superior. Te permite ser el único dueño de tu proceso de decisión. Cuando logras que tu mente sea como una superficie de agua perfectamente quieta, puedes ver el fondo con claridad y reflejar el cielo con exactitud. El ruido del mundo exterior deja de ser una interferencia para convertirse en un dato más dentro de tu sistema de cálculo. Rockefeller no fue solo el hombre más rico del mundo, porque acumuló más petróleo, sino porque fue el hombre que menos veces permitió que el mundo le robara su paz interior para nublar su visión estratégica. Este capítulo nos invita a observar nuestras propias reacciones. ¿Eres un rehén de tus impulsos o eres el soberano de tu calma? La riqueza que se construye sobre una mente inestable es una riqueza que siempre estará en peligro de colapsar. Pero la riqueza que emana de un carácter forjado en el silencio y la estabilidad emocional es una estructura que nada en este mundo puede derribar. La verdadera palanca de Arquímedes no era de hierro. Era la serenidad inquebrantable de una mente que ha decidido no ser perturbada. Capítulo 5. Apalancamiento humano. Una de las paradojas más fascinantes en la vida de John D. Rockefeller es que, siendo el hombre que poseía el control más absoluto sobre una industria global, pasaba la mayor parte de su tiempo sin dar una sola orden directa. Rockefeller no era un microgestor. Era un maestro del apalancamiento humano. Comprendió con una claridad que escapa a la mayoría de los emprendedores que el crecimiento de cualquier imperio tiene un límite físico infranqueable, si éste depende exclusivamente del talento, la energía o la supervisión de un solo individuo. El verdadero poder no reside en ser la persona más capaz de la habitación, sino en ser el arquitecto de una red donde la capacidad de otros trabaje en armonía con tu visión. La mayoría de las personas confunden delegar con dar órdenes. Delegar, en la mente del empleado, es simplemente traspasar una tarea tediosa a alguien más. Para el estratega, el apalancamiento humano es la transferencia de responsabilidad y autoridad a individuos que, en sus áreas específicas, son superiores al propio líder. Rockefeller solía decir que prefería contratar a un hombre que supiera cómo hacer que otros trabajaran, que a un hombre que supiera hacer el trabajo él mismo. Esta declaración no era un elogio a la pereza, sino un reconocimiento de la economía de escala. Si tú eres el mejor refinador de tu empresa solo podrá refinar tanto como tus manos y tu tiempo lo permitan. Pero si eres el hombre que sabe coordinar a los 10 mejores refinadores del país, tu potencial es ilimitado. El apalancamiento humano requiere una forma particular de humildad estratégica. El ego del hombre común necesita ser reconocido como el más inteligente, el más rápido o el más indispensable. Rockefeller, por el contrario, buscaba activamente volverse prescindible en las operaciones diarias. Se rodeó de lo que él llamaba sus socios, hombres con temperamentos y habilidades que complementaban sus propias debilidades. No buscaba espejos de sí mismo, buscaba piezas de un rompecabezas. Al otorgarles una participación en la riqueza que estaban creando, alineó sus intereses personales con los intereses de la Standard Oil. No trabajaban para Rockefeller. Trabajaban con él para conquistar un mercado, y esa distinción psicológica
es lo que permite que un sistema escale sin romperse. Debemos reflexionar sobre nuestra propia resistencia a soltar el control. ¿Cuántas veces has preferido hacer algo tú mismo para que quede bien hecho? Esa frase es el epitafio de la pequeña empresa y del crecimiento personal estancado. Rockefeller entendía que, aunque un empleado pudiera cometer un error que a él no se le escaparía, el costo de ese error era infinitamente menor que el costo de oportunidad de que el líder estuviera atrapado en la operatividad. El estratega acepta el margen de error humano como una inversión necesaria para comprar su propia libertad mental. Su trabajo no es vigilar cada gota de soldadura, sino asegurarse de que el hombre encargado de vigilar las gotas comparta la filosofía de la eficiencia extrema. Este capítulo nos enseña que el apalancamiento humano también se trata de la creación de una cultura de autonomía. Rockefeller era famoso por su cortesía y su trato respetuoso hacia todos sus empleados, desde los altos ejecutivos hasta los obreros de las refinerías. No lo hacía solo por bondad, sino por pragmatismo. Un hombre que se siente respetado y valorado dentro de un sistema es un hombre que requiere menos supervisión. Al tratar a sus subordinados con la dignidad de socios, Rockefeller estaba reduciendo el costo de fricción de su organización. La lealtad no se compra con salarios. Se cultiva con la inclusión en la visión y el respeto por la autonomía individual. El apalancamiento humano también implica saber cuándo alejarse. Rockefeller solía retirarse a su finca de recreo durante semanas, dejando la Standard Oil en manos de sus lugartenientes. Muchos pensaban que estaba descuidando el negocio. En realidad, estaba poniendo a prueba la robustez de su sistema. Sí, la empresa necesitaba su presencia física para funcionar. Entonces no había construido un imperio, sino un empleo muy grande y complejo. El verdadero éxito del apalancamiento humano se demuestra cuando el sistema no solo sobrevive a la ausencia del líder, sino que sigue prosperando bajo la inercia de la excelencia delegada. Para aplicar este principio hoy, debemos evaluar nuestra red de valor. ¿A quién estás permitiendo que trabaje por ti? ¿Estás utilizando el talento de otros para multiplicar tus resultados? ¿O estás siendo un obstáculo para el talento ajeno por miedo a perder relevancia? El estratega invierte tiempo en seleccionar y entrenar a las personas adecuadas, sabiendo que cada hora invertida en fortalecer a su equipo le devolverá 1000 horas de libertad en el futuro. El apalancamiento no se trata de usar a la gente, sino de elevarla a una posición donde su éxito sea la base de tu propio crecimiento. En última instancia, el apalancamiento humano es la transición del yo al nosotros bajo una dirección unificada. Rockefeller no fue el hombre más rico del mundo por lo que él hizo, sino por lo que logró que miles de personas hicieran con la misma precisión que él habría deseado. Él proporcionó el mapa, la disciplina y el capital, pero dejó que los brazos y los cerebros de otros construyeran la infraestructura. Al dominar el arte de multiplicar su voluntad a través de los demás, Rockefeller dejó de ser un simple hombre de negocios para convertirse en una fuerza económica que operaba a escala global. La verdadera palanca de la riqueza no es el dinero, sino la capacidad de orquestar el potencial humano hacia un fin común e inevitable. Capítulo 6. Integración vertical o muerte. En la arquitectura de un imperio, existe una vulnerabilidad silenciosa que destruye más fortunas que la competencia directa, la dependencia de terceros. John D. Rockefeller observó con una claridad casi profética que mientras su negocio dependiera de la voluntad, el precio o la eficiencia de otros, él no era realmente el dueño de su destino. Para la mayoría de las personas, los intermediarios son un mal necesario. Para el estratega, son parásitos que succionan el margen de beneficio y añaden fricción al sistema. La respuesta de Rockefeller a este problema fue una estrategia que hoy conocemos como integración vertical, pero que para él era simplemente la aplicación del sentido común a la supervivencia económica. Imagina por un momento que eres dueño de una refinería, pero dependes de un tercero para que te suministre la madera para tus barriles, de otro para que fabrique los aros de hierro y de un tercero para que transporte tu producto por ferrocarril. En este escenario, tú no tienes el control, eres un rehén.
Si el fabricante de barriles sube sus precios, tu beneficio desaparece. Si los ferrocarriles deciden cobrarte una tarifa punitiva, tu negocio quiebra. Rockefeller se negó a vivir bajo la merced de los demás. Su filosofía era simple. Si un componente es crítico para tu éxito, debes poseerlo o controlarlo por completo. La integración vertical comenzó con los detalles más mundanos. Standard Oil consumía cantidades masivas de barriles. En lugar de comprarlos, Rockefeller compró sus propios bosques de robles blancos. No se detuvo ahí. Construyó sus propios secaderos de madera para controlar el nivel de humedad, asegurándose de que los barriles fueran más ligeros para reducir el costo del flete. Incluso fabricaba sus propios tapones y aros de hierro. Al eliminar el margen de beneficio del proveedor de madera, del fabricante de barriles y del transportista intermedio, Rockefeller logró que su costo final fuera una fracción del de sus competidores. Mientras los demás luchaban por sobrevivir con márgenes estrechos, él prosperaba porque cada centavo que antes era la ganancia de otro, ahora se quedaba dentro de su propia estructura. Esta lección es vital para cualquier persona que aspire a la independencia real. Debemos preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida o negocio estamos regalando nuestro poder a intermediarios innecesarios? A menudo, por comodidad o miedo a la complejidad, permitimos que terceros controlen eslabones críticos de nuestra cadena de valor. El estratega reflexiona sobre estas dependencias y busca la manera de internalizarlas. No se trata de hacerlo todo uno mismo. Eso violaría el principio de apalancamiento humano, sino de que la propiedad y el control del sistema residan en uno mismo, eliminando la posibilidad de que un agente externo pueda detener tu progreso. La culminación de la integración vertical de Rockefeller fue la batalla por los oleoductos. Cuando se dio cuenta de que los ferrocarriles utilizaban su posición de poder para dictar los precios del transporte de petróleo, Rockefeller no se limitó a negociar. Decidió que los ferrocarriles ya no eran necesarios. Construyó su propia red de tuberías subterráneas, una infraestructura masiva que conectaba los campos petroleros directamente con sus refinerías y los puertos. Fue un movimiento audaz que cambió la geografía del poder industrial. Al poseer el medio de transporte, Rockefeller no solo redujo sus costos a niveles imposibles para otros, sino que se convirtió en el dueño de la carretera. Quien controla la infraestructura, controla el flujo de la riqueza. La integración vertical también tiene una dimensión psicológica. Significa asumir la responsabilidad total sobre el resultado final. La mayoría de las personas se excusan en los fallos ajenos. El proveedor se retrasó. El mercado cambió. Mi socio me falló. Para Rockefeller, estas excusas eran una admisión de debilidad. Si el proveedor se retrasa, es porque tú no controlas el suministro. Si el mercado cambia y te destruye, es porque no posees la información de origen. La integración vertical es la eliminación de las excusas a través de la propiedad del proceso completo. Es un compromiso con la excelencia que no permite que ninguna pieza del mecanismo sea mediocre. Este enfoque requiere una visión de largo plazo que la mayoría no posee. Integrar verticalmente es costoso y complejo al inicio. Requiere invertir capital y energía en áreas que no son tu negocio principal. Sin embargo, el estratega sabe que esa inversión inicial es el precio de la invulnerabilidad futura. Rockefeller no compraba bosques porque le gustara la silvicultura. Los compraba porque sabía que, 10 años después, su ventaja en costos sería tan devastadora que ninguna competencia podría tocarlo. La integración es la construcción de un foso defensivo alrededor de tu imperio. Hoy en día, en la era digital, la integración vertical ha cambiado de forma, pero su esencia permanece. Poseer tu plataforma, controlar tus datos, dominar tus fuentes de tráfico y tener una relación directa con tu audiencia son las formas modernas de comprar tus propios bosques. Si dependes del algoritmo de un tercero o de la plataforma de otro para llegar a tus clientes, eres tan vulnerable como un refinador de petróleo en 1860 sin barriles propios. La lección de Rockefeller es clara. Identifica tus dependencias críticas y busca la manera de integrarlas bajo tu propio mando.
Al final del día, la integración vertical es la máxima expresión del orden sobre el caos. Es la creación de un sistema autosuficiente que respira y crece por sus propias leyes, protegido de las arbitrariedades del mundo exterior. Rockefeller no solo buscaba dinero, buscaba la seguridad de saber que nada ni nadie podía interrumpir el flujo de su visión. Cuando controlas cada paso, desde la materia prima hasta el consumidor final, dejas de ser un participante en el mercado para convertirte en el mercado mismo. La libertad económica real no se alcanza ganando mucho dinero, sino poseyendo la estructura que lo genera, sin permitir que ningún intermediario tenga el poder de cerrar la llave de tu prosperidad. Capítulo 7. El costo real de la seguridad. En el vocabulario de la mayoría de las personas, la palabra seguridad evoca imágenes de estabilidad, de un refugio contra la incertidumbre y de la ausencia de riesgos. Sin embargo, para John D. Rockefeller, esta interpretación de la seguridad era una de las trampas más insidiosas para el espíritu humano. Él comprendía que lo que la masa busca bajo el nombre de seguridad es en realidad una forma de estancamiento confortable. El estratega sabe que no existe tal cosa como la seguridad absoluta en un universo que es intrínsecamente dinámico. Lo que existe es la capacidad de gestionar el riesgo y la valentía de abandonar la orilla conocida para conquistar nuevos océanos de oportunidad. Para Rockefeller, el verdadero riesgo no era arriesgar el capital en una nueva refinería o en una red de oleoductos. El verdadero riesgo era quedarse quieto mientras el mundo cambiaba. La búsqueda de la comodidad es el enemigo silencioso de la grandeza porque nos convence de que el ahora es suficiente, impidiéndonos ver las amenazas que se gestan en el horizonte. Rockefeller nunca se sintió seguro, ni siquiera cuando controlaba el 90% del mercado del petróleo. Esa falta de complacencia fue su mayor salvaguarda. Él sabía que la única seguridad real emana de la adaptabilidad y de la mejora constante del propio sistema. La mayoría de las personas pagan un costo altísimo por su sensación de seguridad. Pagan con su libertad, con su potencial y con su futuro. Al elegir el camino seguro, están aceptando un techo bajo para sus vidas a cambio de la promesa de no caer. Pero Rockefeller nos enseña que el camino hacia la riqueza inevitable requiere que nos sintamos cómodos con la incomodidad. En los inicios de la Standard Oil, él arriesgó su reputación y su crédito personal una y otra vez para consolidar la industria. No lo hacía por un impulso temerario, sino tras un cálculo frío de las probabilidades. Él no buscaba el riesgo por el riesgo mismo, sino que entendía que el progreso es el dividendo que se paga a quienes tienen el coraje de enfrentar la incertidumbre con una estrategia sólida. Debemos reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces hemos rechazado una oportunidad de crecimiento porque nos daba miedo perder lo que ya tenemos? Esa es la mentalidad del empleado, que ve el mundo como un juego de suma cero donde proteger lo ganado es la prioridad máxima. El estratega, por el contrario, ve la vida como un juego de expansión. Rockefeller sabía que si no estás creciendo, estás muriendo, porque la entropía del mercado y de la vida siempre está trabajando para erosionar tus activos. La verdadera seguridad no consiste en evitar las tormentas, sino en construir un barco tan eficiente y una tripulación tan capaz que la tormenta se convierta en la fuerza que te impulse hacia adelante. La relación de Rockefeller con el riesgo era profundamente reflexiva. Se cuenta que antes de tomar una decisión que comprometiera una gran parte de su fortuna, se retiraba a la soledad para sopesar todas las variables posibles. Él no ignoraba el miedo, lo utilizaba como un sensor para identificar dónde estaban los puntos débiles de su plan. Una vez que había trazado la ruta y eliminado las ineficiencias, su ejecución era implacable. Su calma, de la que hablamos en capítulos anteriores, era el resultado de haber aceptado el riesgo de antemano. Cuando ya has aceptado la posibilidad de la pérdida en tu mente, el miedo deja de tener poder sobre ti, liberando tu capacidad analítica para asegurar la victoria. El costo de la seguridad también se manifiesta en la mediocridad. Quien busca lo seguro, rara vez busca lo excelente. Rockefeller buscaba la excelencia en cada eslabón de su cadena de valor
porque sabía que la excelencia es la única defensa real contra la obsolescencia. La seguridad de un empleo o de un mercado estable es una ilusión que puede desvanecerse con un solo cambio tecnológico o una nueva regulación. Rockefeller, en cambio, se aseguraba de ser tan necesario y tan eficiente que el mundo no tuviera más remedio que contar con él. Su seguridad no dependía de factores externos, sino de la robustez interna de su organización. Hoy en día, muchas personas sacrifican sus sueños de independencia financiera por la seguridad de un salario quincenal, sin darse cuenta de que han puesto su destino en manos de alguien que puede decidir su futuro con una sola firma. Rockefeller nos invita a recuperar la soberanía sobre nuestro propio riesgo. Invertir en tu propio conocimiento, en tu propio sistema y en tu propia red es la única inversión que ofrece una seguridad genuina, porque es un activo que nadie te puede arrebatar. El riesgo de emprender tu propio camino es real, pero el riesgo de no hacerlo, el riesgo de llegar al final de la vida y darte cuenta de que nunca viviste bajo tus propios términos, es infinitamente mayor. En última instancia, el capítulo del costo de la seguridad nos enseña que la libertad y el riesgo son dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. John D. Rockefeller eligió la libertad de ser el arquitecto de su propia realidad, y para ello tuvo que estar dispuesto a enfrentar desafíos que habrían quebrado a un hombre común. Pero al hacerlo, descubrió que al otro lado del miedo se encuentra un nivel de paz y abundancia que la búsqueda de la comodidad nunca podrá ofrecer. La seguridad real no se encuentra en lo que posees, sino en quién te conviertes al ser capaz de navegar por el mundo con la confianza de que tu mente es tu activo más poderoso y tu sistema tu mejor protección. Capítulo 8. El propósito de la abundancia. Al llegar al final de este recorrido por la arquitectura mental de John D. Rockefeller, es necesario abordar la pregunta que muchos evitan. ¿Para qué sirve acumular un poder y una riqueza de tal magnitud? Para la mayoría de las personas, el dinero es un fin en sí mismo, un medio para el consumo, el estatus o la seguridad que discutimos anteriormente. Sin embargo, para Rockefeller, la abundancia no era el destino final, sino una herramienta de transformación a escala global. Una vez que el sistema estuvo construido y la riqueza se volvió inevitable, su enfoque se desplazó de la acumulación a la distribución estratégica, aplicando los mismos principios de eficiencia y rigor que lo habían hecho exitoso en el petróleo. La filantropía de Rockefeller no nació de un sentimiento de culpa, como sugirieron sus detractores, sino de una convicción profunda sobre la responsabilidad del administrador. Él no daba dinero para sentirse bien, lo invertía para resolver problemas desde la raíz. Así como integró verticalmente la industria petrolera para eliminar intermediarios, integró su visión caritativa para eliminar las causas de la pobreza y la enfermedad. Fundó instituciones de investigación médica y universidades no para aliviar síntomas temporales, sino para rediseñar las bases del conocimiento humano. Para el estratega, regalar dinero sin un sistema es tan ineficiente como quemar petróleo en el campo abierto. La abundancia solo tiene sentido si se canaliza a través de un propósito que sobrevive a la propia vida. Debemos reflexionar sobre nuestra propia relación con el éxito. Si tu ambición termina en tu comodidad personal, entonces tu visión es pequeña. Rockefeller nos enseña que el verdadero éxito se mide por la extensión de tu sombra, es decir, por cuántas vidas se ven beneficiadas por el sistema que tú tuviste el valor de construir. Él veía la creación de riqueza como un deber, religioso y social. Su capacidad para generar valor era un talento que debía ser multiplicado y, finalmente, devuelto al mundo de una forma que generara más valor, de manera perpetua. Esta es la forma más alta de apalancamiento, el apalancamiento histórico. Al concluir este audiolibro, la invitación no es solo a emular sus tácticas de mercado, sino a adoptar su claridad de propósito. Has aprendido sobre la libreta A, la falacia de la operatividad, la ingeniería de la inevitabilidad y el monopolio de la calma. Has visto cómo el silencio y la integración vertical pueden proteger tu visión.
Pero todas estas herramientas son inútiles si no tienes un porqué que sea más grande que tu propio ego. El dinero es un amplificador de quien ya eres. Si eres un estratega sin propósito, solo serás un acumulador eficiente. Pero si eres un estratega con visión, serás un arquitecto del futuro. La mentira del trabajo duro se desvanece cuando comprendes que la libertad no es el derecho a estar ocioso, sino la capacidad de elegir en qué batallas vas a invertir tu genio. Rockefeller no dejó de trabajar cuando se retiró. Simplemente dejó de trabajar por dinero para empezar a trabajar por la humanidad. Su legado no son solo los edificios que llevan su nombre, sino el cambio de paradigma que impuso. El mundo puede ser ordenado, la pobreza puede ser combatida con lógica, y el éxito es una ciencia que cualquiera puede estudiar si tiene la disciplina de observar los hechos por encima de sus emociones. Vuelve ahora al mundo con esta nueva arquitectura mental. No busques el cansancio, busca la claridad. No busques la aprobación, busca el resultado. Y sobre todo, no busques la seguridad, busca la maestría sobre tu propio destino. Como Rockefeller sabía, el camino a la riqueza es tan simple como el camino al mercado, siempre y cuando estés dispuesto a ser el dueño de tu propia libreta, de tus propios silencios y de tu propia visión. La puerta del reino de la mente está abierta, solo falta que tú tengas el valor de girar la llave. Gracias por acompañarnos en esta sesión de crecimiento en Audiolibros del Saber, donde la verdadera riqueza comienza con un cambio de perspectiva. Si estas lecciones de Rockefeller han aportado valor a tu camino, te invitamos a darle me gusta al video y compartirlo con alguien que también busque dominar su propio destino.